La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, nuestro programa de análisis de la política, la economía y la cultura de esta casa editorial La Jornada TV. En esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante porque el 11 de septiembre recién pasado se publicaron la legislación secundaria sobre la llamada reforma educativa. Específicamente ahora vamos a hablar sobre este proceso de implementación de la ley del servicio profesional docente y específicamente para el caso de Zacatecas. Para ello tenemos dos invitados muy importantes. Está con nosotros el subsecretario de Planeación y Apoyo de la Educación de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, el profesor Antonio Jacobo de Luna. Muchas gracias por venir. Gracias. Y está con nosotros también el maestro Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión de la Jornada Nacional. Muchas gracias, Marco. Bien, me gustaría que comenzáramos esta conversación con un proceso de diagnóstico, una plática de diagnóstico, ¿verdad? Esta ley ha tenido una resistencia muy importante de un sector amplio del magisterio en el país. Me parece que son 25 estados los que ha tenido una resistencia, y me gustaría que diagnosticáramos un poco este asunto. Esto es, este movimiento magisterial, ¿qué tanto ha logrado sus metas? Una meta que tenía al inicio de oponerse primero a la aprobación de la ley, no lo logra, se implementa, ahora ya tenemos incluso la ley secundaria, ¿verdad? ¿Y qué límites, qué expectativas ha tenido, Luis? Bueno, yo comenzaría diciendo que en sentido estricto no estamos frente a una reforma educativa, aunque así nos la hayan presentado. Realmente estamos frente a una reforma laboral y administrativa. Es cierto que se cambió el artículo 3º constitucional, el 73, pero curiosamente lo que se hizo fue ponerle al tercero una especie de chipote, ¿no? Un añadido que debiera de estar en el artículo 123, que es el que regula las relaciones laborales. ¿Por qué digo que no estamos frente a una reforma educativa? Bueno, porque no resuelve los grandes problemas de la educación de este país. Señalo tres. Primero, el problema del rezago educativo. Casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no han terminado su educación secundaria. ¿Qué dice esta ley sobre este problema? Ni una sola palabra. Lo da como si fuera un problema inexistente. El problema del analfabetismo. Tenemos casi de 7 millones de mexicanos, también mayores de 15 años, que no saben leer y escribir. ¿Qué dice esta reforma sobre ese punto? No dice absolutamente nada. Tercer gran problema, a mi juicio, uno de los grandes problemas educativos nacionales, la falta de equidad en la educación. La mayoría de los recursos destinados a la educación pública se concentran en las zonas más ricas del país. De tal manera que nos encontramos en un panorama en donde más de 2/5 partes de las escuelas de educación básica son escuelas multigrado, escuelas en donde un mismo maestro debe de atender en el mismo salón, en el mismo horario, a niños de primero, segundo y tercero, o de cuarto, quinto y sexto. Ojo, casi la mitad de las escuelas. Y la mayoría de esas escuelas, ¿qué es lo que sucede? Son escuelas que no están adecuadamente equipadas, no cuentan con luz, no cuentan con agua potable, no cuentan con servicios, por supuesto no cuentan con mucha frecuencia con interconectividad, ¿no? Y a esas escuelas llegan niños que son bodoquitos de hambre, que no han probado un bocado, que llegan a sentarse al salón con un montón de distractores, niños que vienen de familias divididas por fenómenos como el de la migración, como fenómenos impactados por fenómenos crecientemente la violencia, ¿no? Con la invitación a que se incorporen al crimen organizado, porque ahí van a hacer dinero mucho más rápido, y los maestros deben de
enfrentarse a esa situación. ¿Qué dice este problema? La reforma educativa no dice nada. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que esta reforma tiene dos grandes objetivos y una piedra filosofal para lograr esos dos grandes objetivos. Permitirle al Estado recuperar la rectoría del sistema educativo e impartir una educación de calidad. Y nos dicen que la evaluación de los maestros, no la evaluación del sistema educativo, de la infraestructura, de los maestros, es la que va a resolver esos problemas. Bueno, es falso que realmente lo que esta reforma haga sea permitirle al Estado recuperar la rectoría. Lo que hace es abrirle la puerta a poderes fácticos, que son los que han impuesto la agenda educativa de este país, en la que se materializa esta mal llamada reforma educativa, organismos empresariales como Mexicanos Primero, organismos como la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico, para definir el rumbo de la educación en nuestro país. Es decir, no es cierto que hoy el sindicato institucional va a dejar de controlar el proceso educativo. Segundo, nos hablan del problema de la calidad de la educación como si fuera la gran mantra que nos va a permitir resolver los grandes problemas, dejando de lado estas otras tres cosas que yo decía. Bueno, la calidad en la educación es un concepto vacío, es un concepto que viene del mundo gerencial, empresarial, y que se quiere introducir al mundo pedagógico. Y la prueba está en las definiciones que en las legislaciones, digo en las legislaciones porque tenemos la reforma constitucional, lo que está en el tercero, y luego en las tres leyes secundarias se define como calidad. Tenemos 4 definiciones diferentes de calidad de la educación. De tal manera, entonces, y luego nos dicen, no, esto se va a solucionar si evaluamos a los maestros. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo se puede evaluar un maestro si previamente no sabemos qué tipo de maestro necesitamos? Pues eso es el primer paso que hay que dar. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de maestros necesitamos si no hemos decidido con claridad cuál es nuestro gran proyecto educativo nacional? Esta reforma no habla ni del gran proyecto educativo nacional ni del perfil de maestro que queremos. Entonces, es decir que hay que evaluar al maestro como vía para resolver el problema educativo del país es tanto como poner la carreta delante de los bueyes. Para empatar la intervención de Luis, nos gustaría saber la opinión de usted, maestro, sobre la relación causal que habría entre la reforma educativa como está planteada, básicamente con el proceso de evaluación docente, la creación del INE, este servicio profesional, y los resultados en mejorar los procesos de calidad. Bueno, yo diría que tendríamos que partir del hecho que la reforma educativa es un proceso. Evidentemente que no por mandato constitucional o legal se van a resolver muchas cosas. Evidentemente que habría que entender que la educación es multifactorial. Son muchos los factores que sin lugar a duda inciden en la educación, en su calidad, en su pertinencia, en su cobertura, en muchos de sus aspectos. Querer encontrar en la reforma educativa razones expresas, implícitas, como se han planteado en este momento, respetuoso evidentemente de las opiniones que se puedan tener, es muy complejo, virtud a que la misma composición de las leyes, al ser generales, bueno, tienen que ser más abarcativas, tienen que tener conceptos más amplios. Está contemplada la evaluación al sistema educativo nacional, porque así lo contempla el artículo 8 de la ley del Instituto Nacional de Evaluación, lo dice con toda precisión, toda evaluación que se realice al sistema educativo nacional, y se define como estructura del sistema educativo nacional, maestros, padres de familia, autoridades educativas, todo lo que integra estos elementos del sistema educativo nacional. Creo que en el mismo concepto de evaluación, evidentemente, pensar que la evaluación única y exclusivamente al docente es la vía de la resolución de los problemas, evidentemente que no, ¿no? El concepto mismo plasmado en el artículo 8 de la ley del Instituto Nacional de Evaluación dice que se evaluarán
deberá contener esta evaluación la evaluación del contexto demográfico, del contexto social, del contexto económico, de los insumos materiales y humanos que se dan a la propia educación. De ahí que me parece que sí se atiende este tema de las escuelas con mayor rezago, porque evidentemente de nada nos serviría tener muchos recursos o tener un buen maestro si este maestro no está acompañado de la participación de padres de familia y alumnos en el proceso educativo. De nada nos serviría tener un excelente maestro en una institución que evidentemente carece de recursos, de insumos, de infraestructura y equipamiento en las propias instituciones educativas. Entonces, centrarnos en el tema de la evaluación como el concepto único y exclusivo que viene a resolver el tema, evidentemente que no. No es, creo, el espíritu de la propia reforma educativa. Es más abarcativa, tiene muchos otros conceptos que sí se integran en la ley, que sí tienen que resolver, tiene que ser una reforma que en el fondo, al poder dar más inclusión y al poderle dar más calidad a la educación, resuelva y empecemos a acotar o no sumemos más temas de analfabetismo o de rezago educativo. Es muy interesante, permítame preguntar. ¿Cómo qué cosas son las que adicionalmente a la evaluación docente están contemplando en la reforma? Bueno, evidentemente que al contemplar en la ley del Instituto Nacional de Evaluación en la evaluación de todos los elementos, es importante que, el resultado de la evaluación de estos otros elementos tengan que buscar una resolución en ellos. Por eso la inclusión, por ejemplo, institucionalización de las escuelas de tiempo completo, la propia inclusión de la autonomía de la gestión escolar, mal interpretada como autogestión o como privatización, son elementos que le vienen a dar más cuerpo, más vida a la dinámica de las propias instituciones educativas. Bien, bueno, para ir entrando en el asunto del servicio profesional docente, me gustaría que ahora sí pudiéramos abordar el tema de este movimiento que surge en el país y luego ahorita parece que disminuye. ¿Qué opinión tienes sobre el diagnóstico de este movimiento? Bueno, efectivamente, da más una precisión, ¿no? El corazón de la propuesta es la evaluación a los maestros, eso no se puede negar. Y más allá de esa definición, la definición de la autonomía escolar, que abre la puerta a la privatización de las escuelas y que abre la puerta al fin de la gratuidad de la educación, lo demás es una obra de ingeniería jurídica que no resuelve los problemas. Yo insisto en esto. No hay una definición del perfil de profesor que necesitamos en esta reforma, ni hay previamente una definición del gran proyecto educativo nacional. No la hay. No está en la ley del INE, no está en la ley general de la educación y por supuesto mucho menos está en la ley del servicio profesional docente. No hay nada que lo pueda garantizar así. Y precisamente como no está ahí, como el corazón del asunto es el asunto de la evaluación, ¿no? La evaluación es utilizada como una especie de espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los maestros, con la amenaza permanente de que si no cumplen con los objetivos que se les ha establecido, van a salir del servicio. Quiero decir que en la reforma al artículo 3 se acordó en un primer momento el realizar dos legislaciones secundarias, las modificaciones a la Ley General de Educación y una legislación al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, un instituto que ya existía, ¿no? Nunca hubo un resolutivo expreso por parte del Congreso de establecer una ley del servicio profesional docente. Eso podía haber quedado incorporado en la Ley General de Educación, como un reglamento, pero las autoridades educativas de este país se empecinaron en sacarlo y sacarla de mala manera, como se hizo esta reforma, sin consultar con los maestros, etcétera, etcétera. De tal manera que con esta legislación del servicio profesional docente se crea una situación de una absoluta precariedad laboral hacia los maestros, manipulando tres conceptos básicos.
Uno, la de la permanencia en el servicio. Dos, la de la inamovilidad en el empleo. Y tres, deformando todas las causales del despido. Leo muy rápidamente lo que dice la ley del servicio profesional docente a propósito de los efectos del nombramiento. Dice: el personal con nombramiento definitivo tendrá garantizada su permanencia en el servicio público siempre y cuando se sujete a los procesos de evaluación de desempeño. Si no se sujeta, es despedido. Esto es una nueva causal de despido. Esto es una barbaridad, es una atrocidad laboral, es retroceder el reloj de la historia laboral de este país a antes de 1917. Luego sigue diciendo: cuando se identifique la insuficiencia en el desempeño de la función específica, el personal de que se trate deberá incorporarse a los programas de regularización que la autoridad educativa determine, que incluirá un esquema de tutoría. De ahí en adelante, 2 evaluaciones más, y si no hay resultados satisfactorios, en un término no mayor de 12 meses, el despido sin responsabilidad de la autoridad. Bueno, dice en definitivo, pero está previamente condicionado. ¿Quién es la autoridad que va a identificar la insuficiencia en el desempeño? Es lo que está en el corazón de la protesta magisterial que estamos viviendo, ¿no? De la noche a la mañana, una conquista que viene de muchos años, por lo menos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y del apartado B burocrático, es cancelado de manera unilateral. Es una verdadera atrocidad, como decía hace un momento, es retroceder el reloj laboral durante muchos años. Esto ha provocado un enorme enojo. ¿Cómo ha provocado un enorme enojo y preocupación entre miles de padres de familia en todo el país? ¿Sí? La figura de la autonomía escolar, que, como decía hace un momento, abre la puerta a procesos de privatización de la educación y el fin de la gratuidad. Esto es lo que estamos viviendo hoy en todo el país, esta oleada que durante más de 8 meses, hace más de 8 meses que comenzó el paro de Guerrero, no se ha detenido un solo día. Prácticamente ha abarcado el conjunto del país. No hay un solo estado donde no haya habido protestas por esta razón. Sí. Bueno, entrando al tema directamente de lo más complicado de esta ley del servicio profesional docente, lo más cuestionado, lo que ha generado más movilización magisterial, que es este capítulo 8 de la permanencia del servicio, el tema, sobre todo esta frase que dice donde se darán por terminados los efectos del nombramiento de base. O sea, se da un nombramiento de base y luego se retira este nombramiento de base y se entiende que esa persona pues puede quedar despedida. Esto llevó al movimiento magisterial y me gustaría entrar al tema de ir comentando ya las minutas en este proceso que hubo en Zacatecas, ¿ah? Que fue muy álgido, se llegó a algún acuerdo. En el caso de la minuta con el sindicato, en sus secciones 34 y 58, donde se comprometen ambas partes a garantizar la estabilidad laboral de los profesores. Y en la otra minuta, con los maestros movilizados, dice que estas leyes se hará un requerimiento al Poder Legislativo local para que genere una serie de leyes locales de materia educativa para amortiguar este impacto laboral. ¿Qué alcances tienen estas minutas y efectividad en el tema de la garantía de la estabilidad laboral de los profesores? Bueno, por un lado, al ser la reforma educativa o sus leyes secundarias un mandato del legislativo, corresponde al Ejecutivo, tanto federal como estatal, el hacer cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en ese mandato, creo que el gran problema de esto, y lo lamento que sea así, es el tema de esta interpretación de la ley, porque tal y como lo ha dicho el buen amigo Luis, sí, yo diría totalmente de acuerdo. Así como él lo dice, creo que hay razones fundadas para hacer este tipo de manifestaciones. Sin embargo, me parece que hay varios errores en esta interpretación. Uno, porque el tema de las tutorías es un tema exclusivo de los maestros de nuevo ingreso.
Entonces, los maestros de base antes de la reforma no tienen nada que ver con el tema de las tutorías. Dos preguntas. Y además, dos preguntas. Permítame, digo, ¿cuáles serán las atribuciones de ese digo, tutor? con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto. Dos, evidentemente que en el marco jurídico habrá que entender que en justa atención a la no retroactividad de la ley, el artículo 8º transitorio hace la excepción para el caso de los maestros antes de la reforma. Y evidentemente dice no serán separados del servicio. Quien no conoce el servicio educativo evidentemente puede hacer esta interpretación, pero el trabajador tiene en términos administrativos 3 condiciones: tiene plaza, tiene nombramiento y tiene adscripción. Y lo único que está modificando el transitorio es la readscripción. Obviamente porque el espíritu general de la ley es que tengamos la posibilidad de tener los mejores maestros, con la mayor capacitación posible, con los mayores instrumentos y elementos necesarios frente a grupo. Y si encontrásemos, como los hemos encontrado, porque además el tema de la reubicación no es nuevo, está contemplado en la misma ley y se han realizado estos procesos de reubicación, al menos en Zacatecas, cuando hemos encontrado maestros con alguna problemática específica, alcoholismo, drogadicción, enfermedades. Se han hecho procesos de reubicación sin que eso afecte laboralmente al trabajador en su plaza o en su propio nombramiento. Simplemente se le dan otras tareas u otras funciones, que es lo que realmente está contemplando la ley. Entonces, me parece que en esa justa dimensión las 2 minutas expresan propiamente esa voluntad de conservar el estatus laboral de los trabajadores en términos de su plaza y de su propio nombramiento, pero sí en términos de las necesidades propias del servicio, de la calidad, de su pertinencia y de la necesidad que tienen nuestros propios alumnos. Hay y debe de haber condiciones para hacer estos procesos de reubicación, y en ese sentido las minutas expresan propiamente expresan ese mandato. Ahora, la Ley Federal del Trabajo dice que ningún trabajador puede ser despedido sin causa justificada, y la propia ley entonces no especifica cuáles pueden ser esas causas justificadas. Lo ha dicho bien ahorita Luis. Lo que ha hecho la Ley del Servicio Profesional Docente es agregar una causal, ¿sí? No hay condiciones óptimas de desempeño profesional, bueno, pudiera ser, pero no para el caso de los maestros en servicio a la aplicación o la entrada de vigor de esta ley, que lo dice textualmente el 8º transitorio. Por eso se expresan en las minutas y por eso la garantía del Ejecutivo Estatal, y me parece que ha sido también un planteamiento del Ejecutivo Federal, garantizar el estatus laboral de los trabajadores antes de la reforma. El tema de las tutorías se aplica a los de nuevo ingreso, y el tema del despido, por así decirlo, o la separación definitiva del servicio para los de nuevo ingreso posterior a la reforma, me parece que es otra condición que debe de tener otro motivo de análisis, ¿no? Pero tampoco, digo, nadie debe ser ingenuo en esta mesa para entender que por qué exclusivamente Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y una parte de Zacatecas están en este movimiento, que históricamente han estado desde 1987 o 1986 en adscripción de coordinadora nacional. Entonces está el elemento, el ingrediente político que tiene que ver con una errónea interpretación de la ley. Evidentemente que comparar a los maestros de Oaxaca con Zacatecas, que también me parece que no es objeto de la revisión de la ley, ciertamente tiene que encontrar la resistencia de unos y de otros, mientras que Oaxaca, o el profesorado, el maestro oaxaqueño nunca ha sido evaluado, no ha tenido ningún proceso de evaluación, virtud a que nunca ha participado en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, mientras que en Zacatecas más del 90% de nuestros docentes participan del Programa de Carrera Magisterial, han tenido procesos de evaluación en el esquema institucional o oficial, y que hoy el 87% de nuestros maestros participan del Programa Nacional de Carrera Magisterial, participan de procesos de evaluación. Entonces implica que para el profesorado Zacatecas el tema de la evaluación no es nuevo, mientras que para otros estados puede ser nuevo, y puede ser en tanto que siempre enfrentamos un cambio legal o de estatus o de condición, pues siempre todo cambio genera una reacción, una
a veces objeción, a veces una resistencia a ese mismo cambio. Entonces, me parece que el objetivo fundamental de invitarnos todos en algún momento es siempre hacer una interpretación puntual de la ley. Decir que el espíritu del legislativo es la privatización de la educación, yo no me atrevería a decirlo. No me atrevería a decirlo porque el tercero constitucional garantiza en términos de que la modificación que se hace no eliminó el tema de gratuidad. El sexto de la Ley General de Educación expresa en primera línea la educación que imparte el Estado es gratuita y concilia el tema de las aportaciones voluntarias y el tema de la contraprestación del servicio educativo por las cuotas escolares, hoy inclusive, que le da mucha más garantía al padre de familia porque están hasta consideradas en el Código Penal. El hecho de que todo aquel maestro que cobre cuotas escolares como condición a la contraprestación del servicio educativo es hoy materia del Código Penal. Entonces, creo que esa es una garantía fundamental de que la gratuidad de la educación no tiene ninguna perspectiva o vía de privatización o de otra condición, insisto, porque yo no me atrevería a decir que el espíritu legislativo fue la privatización de la educación. En ese sentido, pues, creo que el mandato de la calidad de la educación y de seguir poniendo, insisto, el tema de la evaluación como eje central de esta reforma no es justo, porque hay muchos más elementos implícitos, explícitos, contenidos en la propia ley para profundizar en los asuntos fundamentales de las áreas de mayor marginación, de que sea una educación de equidad, de inclusión, que está debidamente contenida. Ahora, decir que no hay perfil definido, sí lo hay, pues la misma primera parte de esta ley, cuando define el perfil al conjunto de características contenido en el 21º del primero o segundo artículo, al conjunto de características, requisitos, cualidades, aptitudes que deberán tener el aspirante a desempeñar un puesto o función adscrito específicamente a la educación. Pero además, porque en este país se han dado pasos ya muy anteriores, recuerdo yo la reforma en el 90 y tantos, 92, inclusive me parece poquito antes, cuando se definieron los perfiles de la docencia. Entonces ya desde ahí estamos retomando, porque creo que esta reforma educativa no está desechando todos los procesos que ya hemos tenido. Además, que yo digo que es una parte importante porque coincidirán de que después de 1992, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que también fue objeto de discusión o de discusión de la propia Coordinadora Nacional, no se había dado un paso tan fundamental. Ahora, el tema de incluir la ley del servicio profesional docente, yo creo que debe de valorarse en su justa dimensión, toda vez que se eleva a este rango legal y constitucional la profesionalización docente. Entonces, es un alcance legislativo de gran envergadura, de gran impacto, que no tiene ninguna otra profesión en este país. Entonces, no conceptualizarlo o ponerlo en esa dinámica sería realmente injusto. Luis, ¿tendrías una...? Claro, creo que el amigo Jacobo, como dice, señala varias cosas que están equivocadas, ¿no? Decir, por ejemplo, que en Oaxaca no existe carrera magisterial, pues eso es absolutamente falso. No sé quién le haya informado eso, pero hay muchísimos maestros. O decir que en Oaxaca no hay evaluación magisterial está fuera de toda realidad. Hay un proceso de evaluación permanente en magisterio, ¿no? Otra cosa es que esas evaluaciones no correspondan a cierto tipo de lineamientos, pero de que esa evaluación existe, la existe. Entonces, eso me parece la primera aclaración. Segunda, que el movimiento de descontento de los maestros se circunscribe a los estados donde tiene una presencia histórica la coordinadora. El movimiento está en todo el país, Han habido paros en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco al principio, luego ya no, Veracruz masivamente, Tamaulipas. La movilización magisterial tiene una intensidad que alcanza focos rojos en Baja California Sur y en ciudades como Tijuana.
Han habido movilizaciones masivas en Nayarit, en Colima, tomas de la Secretaría de Educación en San Luis Potosí y en Aguascalientes. Tal paro, por supuesto, que ustedes acaban de vivir aquí dentro de las últimas 2 semanas. Podría seguir, o sea, es un desbordamiento generalizado, no solamente de los maestros que forman parte de la coordinadora, sino de muchos más, ¿no? Porque a los maestros les cayó el 20 ya de que el viejo pacto que existía entre el Estado y el magisterio, que tenía como uno de sus elementos centrales el de la estabilidad en el empleo, el de su permanencia, fue roto de manera unilateral por el Estado mexicano. Y cuando digo por el Estado mexicano estoy hablando por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Hoy están en la indefensión. Entonces, esto es muy importante, porque otra vez no es un problema de interpretación de la ley. Ojalá fuera un problema de interpretación de la ley. Me encantaría que las cosas fueran como dice Jacobo. Ojalá que fueran así, pero no son así. ¿Qué fue lo que el señor Emilio Choifet, secretario de Educación Pública, dijo al día siguiente que se aprobó la ley del servicio profesional docente en un noticiario? Lo que dijo es: en los próximos 10 años van a salir del servicio más del 60% de los maestros. Se van a despedir más de 10,000 maestros. ¿De dónde los van a despedir? De la jubilación. Eso no puede ser. De ahí no van a salir, los van a despedir. Y el sentido de esta ley es despedirlos. Hay una amenaza permanente de despido. Hasta ahora, la permanencia en la ley se entendía como la continuidad no interrumpida de las relaciones. Con la nueva redacción que está al principio del clausurado de la Ley de Servicio Profesional Docente, se define la permanencia como el tiempo en el que el docente dura en el empleo. Es decir, pues en los hechos desapareció la inamovilidad por medio de un truco lingüístico, ¿verdad? Se transforma completamente el sentido y el alcance de esto. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Jacobo, es fundamental profesionalizar al magisterio. La pregunta es cómo lo vas a profesionalizar, ¿no? ¿A palos? ¿Con amenazas? ¿Con una policía de 5,000 inspectores? Están hablando de que van a nombrar a 5,000 inspectores para vigilar a los maestros. ¿Así? ¿Con amenazas permanentes de despido? ¿O los vas a profesionalizar promoviendo en el centro el problema de la capacitación, el desarrollo, el reconocimiento de sus méritos, etcétera, etcétera? Lo que hace esta mal llamada reforma educativa es pretender profesionalizarlos por medio de la amenaza permanente del despido. Insisto, no es un problema de interpretaciones. Lo que a la letra de la ley se señala es muy claro. La Ley Federal del Trabajo no tiene nada que ver con los maestros más que de manera supletoria. Yo creo que Jacobo, el profesor Jacobo lo debe saber, ¿no? La legislación que nos rige es el apartado B del artículo 123 constitucional, distinto al apartado A. Y efectivamente, en ese apartado B están muy claramente señaladas las causales de despido de los maestros y también para removerlos. Esta nueva legislación introduce nuevas causales de despido, al margen completamente del apartado B. Por ejemplo, el que los maestros no se sometan a la evaluación o el que no pasen un cierto tipo de controles, ¿no? Pero no solamente hace eso, sino que hace algo que es mucho más grave. Hoy, cuando un maestro comete una falta grave, ¿sí?, no es la autoridad la que unilateralmente lo puede despedir, es un laudo del tribunal el que permite que ese maestro sea separado del empleo. Esto desaparece con esta legislación. A partir de ahora, con esta legislación, el mundo de la negociación, de las relaciones profesionales y laborales, es un mundo que enfrenta al maestro en lo individual con la autoridad educativa. Hay una situación de absoluta indefensión en cuanto a la defensa de sus derechos colectivos y a la intervención colectiva
del sindicato, ¿no? Eso desaparece, eso ya no existe. El sindicato ya no puede intervenir en la defensa de los intereses profesionales y laborales de los maestros. Dejan al sindicato prácticamente convertido en una agencia negociadora de seguros, de vida, de los negocios que acostumbran a hacer. Deberían preguntarle a algunos dirigentes por acá qué pasó con las pensiones, por ejemplo, ¿no? Sería eso muy interesante. Pero bueno, todo eso significa, insisto, un retroceso del reloj de las conquistas laborales a más de 75 años. Y no, desgraciadamente, Jacob, no es un problema de interpretación. La ley lo dice así, y no hay forma, además, y esto hay que decirlo muy claramente, no hay forma de que esto se resuelva a nivel estatal, porque hay un problema de primacía constitucional de la reforma y de las leyes secundarias sobre cualquier posibilidad de arreglo estatal. Sobre ese asunto es lo que quiero hacer la pregunta al maestro Jacobo. Cuando leímos las minutas ambas, surge inmediatamente la pregunta: ¿se puede desde el Estado dar esa garantía de seguridad laboral a los maestros? Porque cuando revisamos la ley general de servicio profesional docente, el papel de las autoridades educativas locales es un papel básicamente operativo, ¿eh? Van a estar operando, van a estar administrando, pero las decisiones y el diseño y todo viene del INE y de este nuevo organismo que van a crear para operativizar el servicio profesional. O sea, de tal manera que el papel que tiene la autoridad educativa local pues está como muy limitada a la operación. Y enseguida, bueno, pues todo el proceso de evaluación, el que no entre está fuera, ¿verdad? Eso está muy claro en la ley. Dice, el que no se quiere evaluar está absolutamente fuera del servicio, ¿ah? Del servicio. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que hay desde el Estado? ¿Ah? ¿Realmente se puede que estas cláusulas adquieran realidad? ¿Ah? O sea, porque dice, comprometiéndose ambas partes en garantizar la estabilidad laboral, y en la otra minuta dice que harán leyes educativas locales para dar esa garantía laboral. ¿Pero realmente se puede eso, maestro? Bueno, ya lo señaló el maestro Luis, creo que no quiere que le diga amigo. Sí, amigo, ¿cómo no? Claro que sí, Jacob. El tema es que un primer problema sigue radicando, y disculpa, pero es un tema de interpretación, porque se sigue citando el artículo 52 y 53 de manera aislada como centro específico de la Ley General de Educación, y yo sigo insistiendo en que está el octavo transitorio, ¿sí? Pero además porque el mandato mismo del tercero constitucional dijo que esta acción se realizaría en pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores. En ese marco, evidentemente que hay facultad derivada de la propia ley, en el sentido de que se debe proteger los derechos laborales de los trabajadores. Insisto, porque está plenamente contenido en el octavo transitorio. No será separado del servicio educativo. Leo ese artículo para que nuestra audiencia sepa exactamente de qué nos estamos refiriendo. El octavo transitorio dice: el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo octavo de esta ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se refiere al artículo 53 de la ley no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa. Claro. Precisamente. Pero si se niega a participar en la evaluación, será despedido. Hay un mandato, ¿no? Pues sí. Bueno, pero entonces, ¿por qué tendría que un maestro negarse a un proceso de evaluación si es para su propio bien profesional? Si entendemos los propios momentos de la evaluación,
diagnóstica. Una evaluación diagnóstica pues tiene que partir de un primer momento de conocer cuáles son las capacidades genéricas de nuestro profesorado, una evaluación media que nos permita a medio camino conocer cómo se va avanzando y una evaluación final. Y ahí sobre el tema de la evaluación me gustaría también preguntar una segunda cosa. ¿Qué tipo de evaluación se va a hacer? Porque cuando leo este artículo 53, donde dice, el personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad, etcétera, como que sugiere que la evaluación son exámenes. Eso sugiere exactamente. ¿No? Eso sugiere. A mí personalmente me preocupa mucho ese asunto, porque si reducimos la evaluación a procesos de examinación y sobre todo examinación estándar, para el caso de muchas de las teorías educativas que tenemos, ¿verdad? A mí particularmente me gusta el constructivismo y esas otras, pues tenemos muchos problemas porque no evaluamos al profesor in situ en su actividad estrictamente ahí docente, sino lo sacamos de su actividad docente y le hacemos un examen desde fuera, un examen que a veces pues nosotros sabemos lo que eso significa. O sea, eso es muy preocupante, el tema de qué tipo de evaluación. Yo he estado esperando desde el INE, ¿verdad? Que vean qué tipo de evaluación va a haber, pero si son exámenes, entonces sí estamos en un problema. Totalmente, y así como lo planteas, totalmente de acuerdo, y doy razón plena a un asunto de manifestación, ¿no? Sin embargo, por eso insisto también, el artículo 8 de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación dice textualmente, la evaluación del sistema educativo nacional, todos, que lleve a cabo el instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social, económico de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos, los insumos humanos, materiales y financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, insisto, uno de nuestros grandes problemas está en la conceptualización de la evaluación. Cuando a un niño, cuando a un padre de familia, cuando a los aquí presentes escuchan la palabra evaluación, yo estoy seguro que lo primero que se nos viene evidentemente a la mente es examen y reprobar y pasar. Y ese es un problema tradicional de la conceptualización de la evaluación. Por eso creo que esta definición particularmente que hace el artículo 8 de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación es fundamental para entender de qué tipo de evaluación estamos hablando. Evaluación integral, evaluación sistemática y evaluación periódica. Para entonces entrar en el esquema de la evaluación diagnóstica, intermedia y final que nos sirva para mejorar, no para expresar calificaciones ni para expresar quién sí o quién no. Ese es el gran error de esta interpretación, por eso yo sigo insistiendo que es un tema de interpretación en algunos de los casos, o en el peor o en el mejor de los casos es un asunto de interpretación. Está muy claramente definido este tema de evaluación, lo ha sostenido Silvia Merkel, lo ha sostenido Gilberto Guevara Niebla en términos de ser partes integrantes del Instituto Nacional de Evaluación, cómo está conceptualizada, cómo está concebida esta evaluación, que nos debe dar muchas más de las garantías. Yo estaría totalmente en desacuerdo, fundamentalmente, si siguiéramos hablando de estas evaluaciones estandarizadas, de estas evaluaciones que no entienden contextos, que no reúnen los demás ingredientes de este esquema multifactorial de la educación, ¿no? Entonces, ciertamente ahí hay un problema de interpretación o un problema de entender esta nueva conceptualización. Luis. Sí, creo que es muy interesante este asunto, entre otras causas porque en los hechos el INE no evalúa. Quien evalúa son las autoridades educativas de los estados. El INE, según la ley a la que el profesor hace referencia, establece lineamientos, así es como lo que dice. ¿Qué son lineamientos? Habrá que preguntarle al Espíritu Santo,
porque en la legislación no hay una definición de qué son esos lineamientos. O sea, con quien se va a tener que ver el maestro a la hora de la evaluación es con la autoridad educativa inmediata. Así es, eso está muy claramente señalado allí. Tal y como está organizada además esa legislación, tal como está, todas las definiciones que da del Sistema Nacional de Evaluación Educativas son absolutamente vagas. Hay que meterse a la letra, ¿no? Es incomprensible. No se define qué es la evaluación, cuáles son los elementos que lo componen y dos hechos que son fundamentales. Conceptos como el de autoevaluación y coevaluación no existen en esa legislación. Sí, no existen, revíselo bien, no existen, ¿no? En los hechos hay un problema permanente, ¿no? Esto es muy interesante. De las 46, aquí tengo apuntado el número exacto, de las 46 atribuciones que se le da al INE, 30 están relacionadas con la evaluación docente. O sea, esto da una idea de qué estaban pensando los legisladores cuando lo hicieron. Más de casi las 2/3 partes, ¿no? No tienen que ver con la evaluación del sistema educativo nacional, sino con los maestros como tal, ¿no? De manera sistemática, esa legislación confunde evaluar con medir, y no son lo mismo. No son lo mismo, de ninguna manera. Cuando hablamos de medir, estamos hablando de aspectos cuantitativos. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de aspectos cualitativos. Con mucha frecuencia, lo que de verdad importa en la educación es algo que no se puede medir. El manejo del maestro frente al grupo, el estímulo que ponga a sus alumnos, el compromiso que tenga con la comunidad y los padres de familia. Eso no se puede medir. Entonces, ¿cómo lo van a evaluar esto si finalmente no está en los parámetros establecidos? Porque no se han construido. No, porque no se han construido, pero, y esto es muy importante, la forma en la que fue redactada la ley del INE, como las otras, está llena de lagunas y contradicciones. Revisen ustedes las definiciones que dan sobre calidad de educación, qué es calidad de la educación. Hay una en el texto constitucional, es un verdadero galimatías, dice, la educación que imparte el Estado será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. ¿Mejoramiento constante de qué? Este mejoramiento sin objeto es la base de la calidad o es la calidad misma. Eso fue lo que nuestros legisladores pusieron allí. Cualquier alumno de secundaria que hubiera escrito eso habría sido reprobado por su maestro en sintaxis. Bueno, pero esa definición de calidad no tiene nada que ver con la definición de calidad que está en la Ley de Servicio Profesional Docente, ni con la que tiene que ver con en la Ley General de Educación, ni con la que está en la ley del INE. O sea, hay un conjunto de contradicciones, huecos legales. Es una ley en su reforma constitucional y en sus leyes secundarias muy mal hecha desde el punto de vista jurídico. Por eso, evidentemente, eso da pie a que haya problemas de interpretación, pero está muy mal hecha. Está hecha por alguien que no sabe de educación. Yo nada más diría, yo no calificaría, no soy licenciado, soy un humilde profesor de educación primaria, entiendo perfectamente lo que está escrito a la luz de la ley. Si yo no leo en el artículo 15 la evaluación interna del plantel como un primer momento de autoevaluación de las escuelas, digo, estoy totalmente equivocado. No es lo mismo. Pues sí, pero no es lo mismo. No, pero está en ello. No digo, y ahí está, y al final lo señalaba el propio maestro Luis, es un problema de interpretación. Lo dijo textualmente ahorita en su última aseveración. Entonces, sí, evidentemente que estamos en un problema de interpretación, pero las leyes son concurrentes. Una enlaza a la otra y una va supliendo o va complementando, cumplimentando inclusive algunos vacíos que pudieran haber generado las otras. El gran problema, insisto, es leer el artículo 52 y 53 de manera aislada.
omitiendo el artículo 8º transitorio. El gran problema es ver la evaluación sin encontrar la definición que da el Instituto Nacional de Evaluación. El gran problema es no entender las condiciones administrativas laborales que tiene un trabajador de la educación, plaza, nombramiento y ubicación, para que se entienda el espíritu propio del mismo octavo. Y segundo, bueno, ya lo señalaba también el maestro, porque entiendo que ya no están haciendo letreros de tiempos, en el tema de la facultad del propio Estado, ¿no? Antes de terminar, maestro, no me gustaría concluir el programa sin preguntarle el tema de los perfiles. Esto es, en lo que dice la ley es que las autoridades, en este caso la autoridad educativa nacional, los estados podrán contribuir con ella en la definición de perfiles, parámetros, criterios e instrumentos. Incluso tenemos ya 90 días para eso. Que tiene 90 días para poder hacer eso. ¿Qué metodología van a utilizar las autoridades? ¿Cómo le van a hacer para definir los perfiles? Porque esto también es otro de los temas fundamentales de preocupación en los maestros, porque es el cuadro sobre el cual se van a medir, ¿verdad? Y van a evaluar. Evaluar es compararse con algo, ¿verdad? Y es justamente con este perfil con el que se van a tener que construir. Entonces tenemos que ver cómo se van a construir esos perfiles, quién los va a definir, cómo se van a definir. Bueno, la propia ley mandata en su transitorio que los estados, la autoridad educativa estatal o local, deberán en un plazo no mayor de 90 días generar procesos de propuesta para los parámetros, instrumentos y perfiles que dará a considerar el Instituto Nacional de Evaluación y la propia autoridad, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. En eso se tiene que trabajar y es parte de este espíritu de las minutas, de integrar las mesas de trabajo. Mi pregunta es, porque ¿va a ser un proceso participativo o van a nombrar un grupo de expertos que definan los perfiles o cómo? Concurrente, profesionalismo, es decir, un equipo multidisciplinario con conocimiento, pero también la participación de la organización sindical en su propuesta y la propia participación de nuestros compañeros maestros movilizados. Ahí está la propuesta, porque ellos solicitaron, y en tal virtud está la respuesta, solicitaron que el Ejecutivo exhorte al Legislativo a hacer este proceso de análisis, ¿sí?, en donde le corresponda al Legislativo, en donde no le corresponda al Legislativo, le corresponda estrictamente a la autoridad. Seremos nosotros los que hemos abierto ya este proceso de diálogo para que nuestros compañeros participen en la construcción de parámetros, instrumentos y perfiles mismos de propuesta. Bien. Vamos a ir concluyendo ya el programa. Yo sé, estamos con mucho, entonces tenemos una intervención. Muy brevemente, en el transitorio segundo, se señala, hay un punto que es central, ¿no? Ahí se establece que se derogan todos los derechos adquiridos que se contrapongan con lo establecido en esta nueva legislación. Eso es fundamental, porque eso tira a la basura. ¿Lo leo? Por favor. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Así es. No dice derechos adquiridos. Sí lo dice. ¿Cómo no? Pues claro que sí. No. Cualquier las disposición, disposiciones. cuando uno ve la definición que se da en este mismo documento de permanencia, de plaza definitiva, etcétera, etcétera, ahí podemos ver que se están derogando. Pero maestro, lo que no se está olvidemos el octavo transitorio, porque en ese contexto es que ahí es donde está, y apalancado en el segundo. El segundo dice que se van a la basura todos los derechos. No dice los derechos adquiridos. Dice que se derogan las disposiciones. Todas que las se opongan. disposiciones. Ahí está. Esos son los derechos. Pero el octavo transitorio lo salvaguarda. ¿Cómo no? No, ahí está. Ahí está, porque están definidos con mucha claridad. Yo soy un pobre maestro normalista, no soy jurista, pero mi interpretación es muy clara. No, pero es que ahí está muy claro, y la interpretación de muchos juristas. Discúlpenos más. Sí, cómo no. Miren, yo le con voy a decir esta una cosa. legislación, déjeme Solamente terminar. un ejemplo. Se deroga el tema del escalafón, por ejemplo, por citar solamente un Y de ejemplo. carrera magisterial. No. Se desaparece la carrera magisterial. No, ahí Claro dice, que sí. el 12 Ahí está. transitorio dice que no desaparece. Sí Continúa. desaparece. Hay un proceso de transición Ok. hasta su desaparición. Pero no desaparece. ¿Cómo de que no? Desaparece. Desaparece Hasta el 2015, hoy está vigente. Imagínese.
y solamente se va a hacer un nuevo desaparece programa en los hechos del para normalismo. transitar. Pero no desaparece en términos Desaparecen, económicos. se les da una transición. Pero no desaparece en Para términos efectos económicos. prácticos desaparece. No. Si aquí lo que Desaparece. queremos es ganar, no. ¿Por qué no dicen las No. cosas como son? Porque maestro? no las explicamos como están en la ley. Porque están, porque no aceptan. Hay que como explicarlas son. como están en la ley. La carrera La magisterial ley está desaparece clara. en Lean 2015. 12, Ahí lean está. 12, El lean 12. 2015 desaparece la carrera magisterial. Pero la ¿Qué dice, preocupación del maestro? trabajador es que se eliminen sus conquistas económicas. ¿Cómo lo sabe usted Y si es no- usted autoridad? Y no lo están eliminando. ¿Cómo lo sabe Soy usted? maestro. Y es autoridad. Como maestro. No se Bien, puede estar en los maestros, dos lados. para No, que nuestra audiencia De ninguna manera. nuestra audiencia sepa a qué se están refiriendo con eso, tenemos que leerlo. Claro. 11º, el programa de carrera magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa que se refiere el artículo 37 de esta ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo del año 2015. Desaparece carrera Continuará. magisterial en 2015. Ahí dice continuará. No dice continuará de No, sí dice 2013 continuará. a 2015. En Bueno, el 2015 dice desaparece. continuará. Bueno, aquí dice, continuará hasta en tanto entre el artículo 37. ¿Y cuándo pasa eso? El 31 de mayo del 2015. A más tardar. A más tardar. Pero continúa. O sea que Pero continúa. puede Después de terminar 2015, antes. Continúa ¿no? porque lo dice el tránsito. No. Habla del tránsito. Bien, entonces vamos concluyendo nuestro programa. Interesante, el debate es muy importante, el combate de las ideas es fundamental. Entonces, para concluir, damos un minuto a cada uno de nuestros invitados para que dé sus conclusiones finales y despedimos nuestro programa. Maestro Luis. No estamos frente a una reforma, sino a una contrarreforma. No hay aquí una ampliación y una profundización de los derechos, sino un paso atrás en conquistas históricas de los trabajadores de la educación y de la gratuidad de la educación. No es educativa porque no resuelve los grandes problemas educativos nacionales y ni siquiera es de Enrique Peña Nieto ni de quienes la defienden, porque la verdadera agenda de esta educación viene de los organismos empresariales como Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En lugar de resolver los grandes problemas educativos nacionales, con esta mal llamada reforma educativa, lo que vamos a tener es muchos más problemas. Maestro Jacobo. Es una reforma que viene a dar la gran oportunidad de remover el sistema educativo, de cernir y de dar paso a una nueva condición educativa. Es una ley que viene a resolver en gran parte grandes demandas de padres de familia, de mismos maestros, de la gran demanda histórica que se ha tenido siempre en el contexto educativo. La ley no versa sobre los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por cuanto en términos laborales el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación seguirá siendo el de la defensa laboral, profesional de los trabajadores de la educación, no está acotada, acota condiciones en las que históricamente por alguna razón de la que se pudo haber dado, el sindicato empezó a tener mayor injerencia en algunos aspectos, pero creo que no la modifica. La gratuidad de la educación está plenamente garantizada. Hay trabajadores antes de la reforma y hay trabajadores después de la reforma, y eso hay que entenderlo plenamente, porque el octavo transitorio salvaguarda la integridad laboral de los trabajadores en su octavo transitorio y sí genera una nueva condición de ingreso, que es la condición que pone la autoridad educativa para seleccionar a su profesorado en condiciones óptimas. Gracias, maestro. Bueno, despedimos este programa. Es un tema abierto en estos 90 días que restan. Iremos resolviendo muchas dudas sobre perfiles, evaluación, procesos de implementación y seguiremos discutiendo y debatiendo el tema. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.